Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de este audio? Me presento, mi nombre es Eli Cázares y soy uno de los 3 pastores de Doxa Iglesia Cristiana. Y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el segundo sermón de la serie de la carta a los Efesios. Hace 8 días iniciamos con una serie basada en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia o iglesias que se encontraban en Éfeso. Esta carta es una carta muy rica en teología, en donde se nos enseñan cosas que en ninguna otra carta encontramos. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de estudiar la introducción y primeras palabras que el apóstol Pablo escribió a la iglesia. Y no sé tú, pero estas primeras palabras que Pablo escribe son oraciones que animan al creyente y que lo hacen apreciar la grandeza de lo que Dios ha hecho a través del evangelio de Jesucristo. En estos primeros versículos encontramos declaraciones como las siguientes: Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para adopción como hijos. Esto lo hizo, dice su palabra, para alabanza de su gloria. También dice la Escritura que Él nos ha impartido de su gracia y en Cristo tenemos redención mediante su sangre. Además, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y les dice que Dios nos ha hecho abundar de su gracia en nosotros y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En Dios hemos obtenido una herencia y hemos sido predestinados para alabanza de su gloria. Y si eso fuera poco, que no lo es, también dice el versículo 13 y 14, que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Qué increíble y hermosa palabra es la que nosotros encontramos en la carta a los Efesios en el capítulo 1. Todo esto, de nueva cuenta, dice la Escritura, para alabanza de la gloria de Dios. Esto es lo que los primeros versículos de nuestro pasaje nos enseñan. Todo lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Cristo murió para darnos redención por medio de su sangre. Y por medio de esta redención también hemos obtenido una adopción como hijos amados. Y ahora, familia, lo que veremos el día de hoy será la continuación de estas palabras del apóstol Pablo. Hoy estaremos en el capítulo 1, versículos del 15 al 23. Y sin más que agregar, quiero animarte a que ahí en donde estás, en tu casa, en el carro, en donde sea que estés escuchando este audio, puedas orar junto conmigo. Padre, gracias en este día porque tu misericordia, tu amor, tu gracia está con nosotros y ha estado desde antes de la fundación del mundo porque tú nos has escogido. Eso es lo que tu palabra nos dice, Señor. Rogamos que el día de hoy sea tu palabra la que hable a nuestros corazones y la que ilumine nuestro entendimiento para que podamos ver las riquezas de lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Ayúdame a mí y ayuda a mis hermanos a comprender tu palabra y poder ponerla en práctica. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Dice la palabra de Dios: Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Versículo 20. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Estos serán los versículos, familia, en los que estaremos meditando en esta mañana. Y quiero que podamos ir viéndolos poco a poco, que vayamos desmenuzando la palabra del Señor, porque estoy muy seguro que tú y yo vamos a encontrar cosas muy importantes dentro de los mismos.
Pero desde ahora, quiero decirte esto. Estos versículos, al igual que toda la carta, contienen una hermosa riqueza teológica. Así que estoy seguro que estas semanas serán de mucha bendición para todos nosotros al escuchar la palabra de Dios siendo expuesta. El título de mi sermón es el siguiente: aquel que lo llena todo. Ese será el título de mi sermón el día de hoy: aquel que lo llena todo. Y como ustedes saben, o para los que son de casa, normalmente nosotros tratamos de dar una idea principal, la cual llamamos argumento. Y el argumento que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el siguiente: porque Cristo lo llena todo, en todo, nosotros debemos pedir sabiduría y discernimiento para conocerle aún más. Porque Cristo lo llena todo en todo, nosotros debemos pedir sabiduría y discernimiento para conocerle aún más. Este será el argumento o la idea principal que estaremos viendo en esta mañana. Y también estaremos tratando 3 puntos o ideas principales en nuestro sermón. Y desde un inicio quiero compartir contigo estos puntos o estas ideas. El primer punto, yo lo he titulado gratitud por lo que Dios hace en su iglesia. Versículos 15 al 16. Gratitud por lo que Dios hace en su iglesia. Segundo punto, oración para que Dios dé. Versículos 17 al 19. Oración para que Dios dé. Y el último punto, exaltación por lo que Dios hizo. Versículos 20 al 23. Exaltación por lo que Dios hizo. Y antes de comenzar a tocar el primero de los 3 puntos que veremos, déjame introducir nuestro sermón con lo siguiente. Por lo que podemos ver al inicio de la carta y aún al final de la misma, Pablo estaba preso en el momento de escribir estas palabras. Él estaba en Roma y había sido apresado y no podía salir. Había recibido esta condena, y lo podemos encontrar al final de Hechos capítulo 28. Y tal parece que el apóstol Pablo había recibido noticias sobre la iglesia de Éfeso que tiempo atrás había evangelizado en sus viajes misioneros. En Hechos capítulo 18, 19 encontramos la primera visita del apóstol Pablo a este lugar. Pablo llega a Éfeso con Aquila y Priscila y después los deja ahí para que ellos sigan evangelizando. En ese mismo capítulo de Hechos vemos a un hombre llamado Apolos que llega a la ciudad y comienza a predicar el evangelio. Y al mismo tiempo, nosotros leemos que Aquila y Priscila, que habían sido dejados por Pablo, lo toman y le dan a conocer por completo el evangelio de Cristo. Ellos lo discipulan y lo instruyen para que su mensaje sea aún más completo. Hechos 19, vemos que Pablo regresa a Éfeso y comienza a predicar el evangelio, y los gentiles que habían creído en él reciben el Espíritu Santo de Dios. Y después de esto, la Escritura nos enseña que Pablo estuvo en Éfeso un poco más de 2 años enseñando a los discípulos, y la iglesia crecía y crecía. Es hasta Hechos capítulo 28 en donde se nos dice que Pablo permaneció en arresto, y es en ese momento que nosotros podríamos pensar que él recibió la visita de hermanos de la iglesia de Éfeso y entonces decidió escribir la carta para ellos. Pablo podía recibir a todas las personas que él quisiera, dice la palabra, y esto lo hacía con toda libertad y sin estorbo. Y aquí es en donde vamos a comenzar a ver nuestro primer punto, el cual quiero recordarte, he titulado gratitud por lo que Dios hace en su iglesia. Versículos 15 y 16. Mira lo que la palabra del Señor dice. Léelo conmigo de nueva cuenta. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Quiero que prestemos atención a la forma en cómo comienza nuestro pasaje. Porque nuestro versículo, nuestro pasaje comienza con una palabra conectora, una oración que demuestra que está ahí por una razón. Pablo comienza diciendo en estos versículos por esta razón. Ahora, tú y yo podríamos preguntarnos ¿de qué razón está hablando Pablo? Bueno, la razón es todo lo que él ya había dicho en los primeros versículos.
por lo que él había escrito anteriormente. ¿Recuerdas? Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para adopción como hijos. Esto lo hizo para alabanza de su gloria. También la Escritura nos enseña que Él nos ha impartido de su gracia. En Cristo tenemos redención mediante su sangre y en Cristo hemos obtenido una herencia. Por esto y por muchas cosas más, Pablo va a comenzar sus palabras agradeciendo a Dios por estas razones, porque son muchas y son increíbles. Porque esto es todo lo que Dios hace en la vida del creyente. Por esta razón, dice Pablo. Pero además de eso, él dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes. Mira cómo Pablo, a pesar de estar en prisión y estar en un momento difícil para su vida, él no está pensando en él mismo y no está pensando en sus circunstancias, sino él está preocupado por las circunstancias de otros hermanos. Él estaba interesado en saber cómo se encontraban los hermanos a los que él les había predicado del Evangelio. Estaba preocupado y quería saber cómo iban las cosas, y por esa razón es que escribe esta carta. Y ahora en estos primeros versículos, él menciona dos cosas muy importantes que había escuchado de los hermanos de Éfeso. Y aunque estas dos cosas, quiero dejarlo claro desde el principio, no son el énfasis de nuestro pasaje, sí considero que son dos aspectos muy importantes en los que debemos meditar y no pasarlos de largo. Pablo, desde la cárcel, en un momento difícil para él, escribe porque recibe buenas noticias de la iglesia que él comenzó junto a otros discípulos. Y el reporte que recibió de esa iglesia es que esta iglesia, número uno, tenía fe en el Señor Jesús. Ellos habían creído en el Evangelio que Pablo y los demás discípulos le habían predicado. Pero número dos, Pablo había recibido las buenas noticias de que en esa iglesia había un amor verdadero por todos los santos. Estas son dos cosas, dos motivos de agradecimiento que Pablo da a Dios. Pablo está contento y agradeciendo a Dios porque la obra del Evangelio en Éfeso estaba dando fruto. Mira qué hermoso es lo que la palabra del Señor nos enseña en estos primeros dos versículos. Estos hermanos habían creído, estaban entendiendo el Evangelio y estaban poniendo en práctica el Evangelio. La semilla había sido sembrada y ellos habían puesto su fe en Cristo como su Señor y como su Salvador. Eso es algo indispensable para llamarse cristianos. Poner tu fe en Cristo como tu Señor y Salvador. Pero en segundo lugar, ellos estaban mostrando su fe en la práctica. Porque la Escritura nos dice que ellos no solamente habían creído en Jesús, sino que ellos estaban demostrando este amor. Y estaban amándose entre ellos. Y esto es algo, familia, que me gustaría resaltar porque hasta el día de hoy estos dos aspectos del cristianismo son fundamentales para saber si una persona realmente ha conocido al Señor. La fe en Cristo y el amor por todos los santos. Si tú y yo estamos entendiendo el Evangelio, si tú y yo hemos puesto realmente nuestra confianza y esperanza en Cristo, el resultado natural del Evangelio es un amor por Dios en primer lugar, tal como lo dice Cristo, pero en segundo lugar, como resultado de ese amor por Dios, es un amor hacia nuestro prójimo y en especial a nuestros hermanos en la fe. Y hoy más que nunca, abrazo la idea de que una forma obvia de saber si una persona realmente conoce al Señor y su Evangelio es ver cómo trata a los demás. Y está bien, estaré de acuerdo contigo al saber que nadie sabe al 100% si una persona es realmente creyente o no, o si una persona realmente ha conocido al Señor o no. Pero la misma palabra también nos dice que por sus frutos se conocerán. Y hoy más que nunca, yo creo que una de las formas o de los frutos más visibles que se pueden ver en una persona cristiana es el amor que tiene por los demás. Porque si no está amando a los demás y si no está mostrando la transformación que el Evangelio está haciendo en su corazón y en su vida, lamentablemente esta persona es muy probable que realmente no conozca al Señor y que solo se esté engañando. Si en tu corazón no hay un cambio hacia cómo ves a los demás y hacia cómo tratas a los demás, muy probablemente sea porque el Evangelio no esté en ti. Y por esa razón no hay un cambio verdadero en tu modo de ver y de tratar a las demás personas. Porque la Escritura misma
Nos está mostrando que la fe en Cristo trae como consecuencia el amor, y este amor se demuestra, no es algo que podemos ocultar. Y es más, familia, quiero invitarte a que no me creas a mí, por supuesto, y que creas en lo que la palabra del Señor dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, dice la palabra, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y ahí mismo en este capítulo, en el capítulo 4, versículo 19 al 21, mira lo que la palabra del Señor dice. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esta es una hermosa verdad que el Evangelio nos muestra. Nosotros no amamos a Dios primero. Él nos amó a nosotros y nos rescató, nos redimió, nos adoptó, nos predestinó. Pero Juan también dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, simplemente es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien puede ver, con el que quiere y puede compartir tiempo, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Te das cuenta cómo la misma palabra de una forma clara nos enseña cuál debería ser la actitud de todo creyente? Este pasaje en realidad es muy claro. No hay tanto trabajo de exégesis que tengamos que hacer. No hay que ir a diccionarios griegos o hebreos o arameos para decir, no, es que tal vez la palabra estaba así. No. Hay un mandato claro que la Escritura nos deja, y es, ama a tu prójimo. Y el que no ama simplemente es porque no conoce a Dios y es un mentiroso. Quien diga amar a Dios debe de amar a su hermano. Y Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 15 y 16 afirma que esta iglesia estaba precisamente mostrando este amor por todos los santos. Esto demostraba que ellos conocían al Señor y que su esperanza estaba puesta en Cristo. Dios estaba en medio de ellos y ellos realmente eran discípulos. Así que recuerda esto conmigo, por favor. Quien realmente conoce a Dios lo demuestra en su amor por su hermano. Quien realmente conoce a Dios lo demuestra en su amor por su hermano. Pero algo que también quiero resaltar antes de pasar a nuestro segundo punto, y que considero que es muy importante, es que Pablo no agradece a la iglesia de manera directa por lo que estaban haciendo. ¿Te das cuenta de eso? Pablo no está agradeciendo directamente a la iglesia por la fe que ellos tenían en Jesús, ni por el amor que ellos se tenían. Pablo está agradeciendo a Dios por lo que la iglesia estaba haciendo, dejándonos en claro que lo que estaba sucediendo en la iglesia era una obra completamente de Dios. Y de hecho esto lo sabemos porque la misma Escritura nos enseña en Filipenses 2:13 que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero al mismo tiempo, Pablo sí le está escribiendo esto a la iglesia y le está dando a conocer que él está contento por la forma en cómo la iglesia estaba actuando. Pablo le escribe a la iglesia reconociendo lo que Dios estaba haciendo con ellos. Él no tiene problema en reconocer las virtudes que la iglesia tenía en ese entonces. Así como en sus demás cartas, Pablo no tiene problema en mostrar el pecado y la debilidad de las iglesias. Tampoco en esta carta tiene inconveniente en dar gracias a Dios por lo que esta iglesia estaba haciendo. Y familia, esto la verdad es que me hizo pensar mucho en nuestra iglesia y en nuestro contexto el día de hoy, porque ¿cuándo fue la última vez que tú y yo nos acercamos a un hermano para agradecerle o reconocer sus virtudes? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo le dijimos a alguien, gracias a Dios por tu vida, porque eres de mucha bendición para la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que oramos por un hermano y agradecimos a Dios por tenerlo cerca de nosotros? Porque a pesar de que es diferente en algunas cosas, este hermano está trayendo bendición a nuestras vidas. Es verdad que dentro de las iglesias hay muchas áreas en donde se necesita mejorar, sin duda. Toda iglesia necesita crecer y madurar en muchas cosas. Y déjame decirte algo, Doxa por supuesto que no es la excepción. Pero tristemente, como pastor
Yo me he dado cuenta que en muchas iglesias, y Doxa no es la excepción, se critica muchas cosas. La gente ve las cosas malas constantemente, critica solo lo malo. Se habla mucho de lo mal que hacemos, de lo que podemos mejorar, de lo que no estamos haciendo, de los cambios que se necesitan, de lo que deberíamos estar haciendo hacia otras personas, pero muy pocas veces estas personas que tienden a criticar, que tienden a irse incluso de la iglesia y comenzar a divulgar o a hablar mal de la iglesia, no se toman el tiempo para ver lo que Dios está haciendo en esta pequeña iglesia, de lo que Dios está haciendo en los hermanos y del crecimiento que muchos de ustedes han tenido con el pasar de los años. ¿Y la razón? Porque es más fácil criticar y ver los problemas que hay en las iglesias y no agradecer a Dios por las cosas buenas que el Señor está haciendo. Y por eso es que creo que, aunque este no es el énfasis del pasaje, estos versículos pueden ser de mucha bendición para nosotros y podemos aprender a ser agradecidos con Dios y con nuestros hermanos en la fe por lo que Dios está haciendo en ellos. En Efesios capítulo 1, Pablo está agradeciendo porque la palabra de Dios ha dado fruto, porque ellos están teniendo fe y se están amando entre ellos. Nosotros, familia, como creyentes, deberíamos imitar a Pablo en agradecimiento, pero al mismo tiempo a la iglesia de Éfeso en cuanto a su fe y su amor por los demás. Y específicamente, pastores que están escuchando este audio, esta debería ser nuestra actitud por la iglesia. No cesar de dar gracias a Dios por la bendición de su iglesia y por lo que el Señor está haciendo en ella. No vivir una vida quejándonos de lo que no somos o de lo que quisiéramos ser como iglesia o de lo que anhelamos de otras iglesias, sino alegrarnos con lo que Dios nos ha dado y los dones y talentos que Él ha repartido en su iglesia y en cada uno de los creyentes. Así que con estas palabras, el apóstol Pablo da gracias al Señor. Él no cesa de dar gracias a Dios porque lo que Dios está haciendo en su iglesia es algo increíble, es algo hermoso, es algo que es un reflejo del Evangelio. Pero ahora, y como parte de nuestro segundo punto o nuestra segunda idea, Pablo continúa orando. Presta atención a esto. En los primeros versículos, Pablo ora dando gracias a Dios. Pero ahora va a comenzar orando, no en agradecimiento, sino en petición. Por esa razón, este segundo punto yo le he titulado Oración para que Dios dé. Oración para que Dios dé. Versículos 17 al 19. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración, dice Pablo, es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Este será el énfasis, o si lo quieres ver de esta manera, estos versículos serán nuestro pasaje clave o principal de lo que Pablo va a estar escribiendo en estas palabras. Y en estos versículos que acabamos de leer, tú y yo vamos a poder encontrar 3 cosas por las que el apóstol va a orar. Y estas 3 cosas por las que Pablo ora son las siguientes. Pablo ora para que la iglesia reciba, número 1, un espíritu de sabiduría y revelación. Número 2, para que los ojos de sus corazones les sean iluminados. Y número 3, para que conozcan la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Esta es la petición que el apóstol hace. Mira cómo comienza nuestro versículo 17. Pablo dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. En estas palabras tú y yo podemos ver un reconocimiento de este hombre, un entendimiento de a quién le está pidiendo estas cosas. Pablo era consciente que su petición estaba dirigida al único y verdadero Dios y por esa razón él utiliza la expresión al Padre de la gloria. Esto significa un reconocimiento de la inmensidad de Dios. No solo es el Padre que recibe gloria o que tiene gloria, no, es el Padre de la gloria.
Él es la gloria, Él es lo máximo, Él es lo supremo. Y a este ser supremo, familia, es a quien Pablo le pide por la iglesia. Que ellos puedan recibir del Padre de gloria un espíritu de sabiduría y de revelación. Un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? El mismo pasaje nos lo dice. Para que la iglesia de Éfeso tenga un mejor conocimiento de Dios. Es decir, la petición de Pablo por los efesios es que Dios les permita conocerle más por medio de su Espíritu. Que ellos puedan experimentar aún más a su Creador, que puedan saber quién es Él de manera más clara. Y por esa razón la iglesia necesita este espíritu de sabiduría y revelación. Y en ese sentido nosotros podemos creer en lo que la palabra del Señor nos dice, que de acuerdo a Santiago capítulo 1 versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Así que la petición que el apóstol está haciéndole a Dios es correcta, porque él sabía que el único que podía hacer esto en la iglesia era el Padre de gloria. Así que la iglesia debía clamar por esta sabiduría y por esta revelación que ellos necesitaban. Y esto es lo mismo que de hecho tú y yo necesitamos pedir al Señor. Dios, permítenos conocerte más. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos haga experimentar este conocimiento de ti por medio de tu palabra. Necesitamos que tú nos reveles tu palabra a través del Espíritu Santo, por medio de nuestros pastores, pero sobre todo y mucho más importante, por medio del Espíritu que habita en cada uno de nosotros y con el cual hemos sido sellados. Esta petición que el apóstol hace por la iglesia, mis hermanos, es la misma petición que nosotros deberíamos estar haciendo constantemente cuando meditamos en la palabra de Dios. Señor, Padre de gloria, por favor, danos un espíritu de sabiduría y de revelación. Ayúdanos. Que tu Espíritu nos revele lo que tú quieras darnos a conocer por medio de lo que estamos estudiando. Pero además de eso, y en segundo lugar, Pablo también pide lo siguiente, versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo continúa orando y ahora hace una oración interesante. Él pide que los ojos de los corazones de la iglesia de Éfeso sean iluminados. Estos corazones que ya han sido transformados por medio del Evangelio, estos corazones que han cambiado de ser un corazón de piedra a corazón de carne, como lo dice la Escritura, ahora tenían que ser iluminados para que los de Éfeso pudieran ver con claridad las maravillas del Evangelio. ¿Cuáles son estas maravillas del Evangelio? Podríamos pensar en las maravillas que ya se les había compartido antes, que Dios los había redimido, que Dios los había predestinado, que Dios los había adoptado para alabanza de su gloria. Así que, mis hermanos y amigos que están escuchando este sermón, la oración de Pablo apuntaba más a un deseo genuino del creyente para que éste pudiera conocer más a Dios. A pesar de que ya se había declarado en el versículo 7 y 8 del capítulo 1, que nosotros como creyentes hemos recibido en abundancia sabiduría y discernimiento. Mira lo que dice Efesios 1, versículos 7 y 8. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Y aún así, nosotros debemos pedir que los ojos de nuestros corazones sean iluminados. Sé que esto lo sabes, pero quiero recordártelo. Dios quiere que tú y yo le conozcamos aún más. Él quiere que aprendamos aún más de Él. Y Él quiere que nosotros le amemos más de lo que lo amamos. Esa es la oración que tú y yo encontramos en estos versículos. Y esta es una oración que tú y yo deberíamos estar haciendo constantemente por nosotros y por los que nos rodean. Señor, ilumina los ojos de nuestros corazones para que podamos conocerte aún más. Esta es una oración que los pastores y líderes
de las iglesias deberían estar haciendo. Y esta es la misma oración que los esposos y padres de familia deberían estar haciendo por sus hijos. Señor, que te conozcan cada vez más. Que los ojos de sus corazones les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, para que sepamos cuál es la razón por la que tú nos has rescatado, para que sepamos cuál es la razón por la que Cristo nos redimió por medio de la cruz, pero además de eso, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria, cuáles son las bendiciones que nosotros recibimos como tus hijos. Que es lo que Dios promete en su palabra y que la cumplirá en aquel día. Esto es lo que nuestros corazones necesitan ver. Y por eso es que necesita ser iluminado. Para que nuestra fe no desmaye, sino al contrario, que se fortalezca. Para que nuestra fe crezca y para que nosotros podamos fortalecer a los demás. Nuestra esperanza debe ser clara. Nosotros debemos saber, tal como dice el versículo 11, también en Él hemos obtenido una herencia. Debemos saber cuáles son las herencias que nosotros tenemos en Dios. Pero al mismo tiempo, y tal como pareciera que el pasaje lo indica, mira lo que dice el versículo 18, léelo conmigo una vez más. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, de su herencia en los santos. Este versículo, cuando estaba meditando y leí otros comentarios a otros autores para ver qué pensaban respecto a este versículo, porque el versículo 18 pareciera que no se está refiriendo a la herencia que nosotros recibimos en Dios, sino a la herencia que nosotros somos para Dios. Déjame repetirte esto una vez más, porque sé que puede ser confuso. El versículo 18 pareciera que no se está refiriendo a la herencia que nosotros recibimos de parte de Dios, sino a la herencia que tú y yo somos para Dios. Y esto es algo hermoso que la Escritura nos muestra. Porque mientras que el versículo 11 del capítulo 1 apunta a que en Cristo nosotros hemos obtenido una herencia y podríamos pensar en esta herencia como Cristo mismo o la vida eterna o la paz que tenemos en Dios, entre muchas otras cosas, su Espíritu Santo, las bendiciones espirituales, la adopción, la herencia en la eternidad, un lugar celestial tal como lo enseña el capítulo 2 de Efesios, en donde nos dice que Dios nos resucitó juntamente con Cristo, pero además de eso nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Ahora el versículo 18 nos dice que nosotros debemos pedir que los ojos de nuestros corazones nos sean iluminados para que nosotros podamos entender que para Dios nosotros somos su herencia. Por esa razón, si te das cuenta, en la parte en donde dice su herencia, está escrito con mayúscula, su herencia, porque no está hablando de nosotros, sino de Dios. Para Dios, nosotros somos su herencia, nosotros somos su pueblo y esto es lo que nosotros deberíamos recordar. Y por esta razón los ojos de nuestros corazones deberían de ser iluminados. Es más, ve conmigo de los versículos 18 en adelante y presta atención a cuántas veces se repite esta expresión, su. En el versículo 18 dice la palabra la esperanza de su llamamiento. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos, la grandeza de su poder, la fuerza de su poder. Lo sentó a su diestra, lo sometió bajo sus pies, la cual es su cuerpo. Estas expresiones muestran lo que Dios hace y lo que Dios hará con su pueblo y con Cristo. Y la herencia a la que se refiere este pasaje, además de hablar de que los santos recibiremos o hemos recibido herencia en Cristo, también muestran que para Dios nosotros somos importantes porque somos su pueblo, porque hemos sido comprados nada más y nada menos que con la preciosa sangre de su Hijo. Eso es lo que tú y yo valemos delante de Dios, la sangre de su unigénito, de su Hijo amado. Y esto es lo que nosotros como iglesia debemos entender y recordar. Y por último, y como tercer lugar, Pablo ora para que la iglesia, además de pedir por un espíritu de sabiduría y de revelación,
para que los ojos de sus corazones les sean iluminados. Ellos deberían de pedir para que conozcan la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Él también ora para que la iglesia pueda conocer esta extraordinaria grandeza. Este poder que Pablo quiere que los de Éfeso conozcan es un poder que él mismo ha experimentado. Este poder que se ha visto presente en los momentos de debilidad del apóstol Pablo y seguramente se estaba viendo presente en los momentos de prisión de este hombre. Y su oración es que esta iglesia pudiera experimentar también este poder y que ellos pudieran entender que este poder no tiene comparación. Este poder es único, creador de todo lo imaginable. Este poder simplemente no puede ser medido. Lo increíble de esto es que este poder, de acuerdo a la Escritura, obra en nuestro beneficio. Porque la misma palabra en estos versículos dice que esta extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Así que este poder es en beneficio para los que creen. ¿Te das cuenta de esto? Familia, ¿por qué tú y yo deberíamos creer en todas las promesas de Dios? ¿Por qué deberíamos creer en su palabra? ¿Por qué deberíamos creer en la esperanza que tenemos y en la que nos aguarda después de la muerte? ¿Por qué tú y yo deberíamos creer que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo? La respuesta es porque su poder es incomparable. Porque Pablo nos dice, y él quiere que sepamos, que él tiene un extraordinario poder. Pablo no dice la grandeza de su poder solamente, sino que utiliza esta expresión, la extraordinaria grandeza de su poder. Y es más, estoy seguro que aún el apóstol sabía que se estaba quedando corto al tratar de explicar el inmenso poder de nuestro Dios. Pero trata de hacerlo. Y es más, en el tercer y último punto nos da un ejemplo bastante claro de cómo es que se vio activo este poder. Él trata de dar un ejemplo para que la iglesia de Éfeso pudiera entender el enorme poder de nuestro Dios. Pero antes de pasar a nuestro tercer y último punto, me gustaría decir lo siguiente. Estas oraciones que Pablo está haciendo por la iglesia son oraciones que sin duda deberían ser parte de nuestro día a día. Tú y yo, al igual que Pablo, deberíamos pedirle a Dios sabiduría y revelación, y que los ojos de nuestros corazones nos sean iluminados para entender su voluntad. Pero además de eso, que tú y yo podamos conocer la extraordinaria grandeza de su poder. Porque mientras más conozcamos al Dios que servimos, más seguros estaremos en Él y en saber que Él nunca defrauda y nunca nos deja. Mientras más conozcamos a Dios, a pesar de las circunstancias y los problemas que vengan y que se atraviesen, nosotros estaremos seguros y nuestra fe estará firme. Y tal como lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, no habrá nada que nos separe del amor de Dios. Así que el primer punto que compartí contigo lo titulé Gratitud por lo que Dios hace en su iglesia, versículos 15 al 16. El segundo punto, oración para que Dios dé, versículos 17 al 19. Y el tercer punto, yo lo he titulado Exaltación por lo que Dios hizo, versículos 20 al 23. Ese poder obró en Cristo, dice la palabra, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Definitivamente en estos versículos nosotros podemos ver que Pablo quiere que la iglesia sepa que necesita conocer más a Dios. Que sepan que Dios está obrando en sus vidas y que Dios puede darles lo que ellos necesitan para conocerle. Por esa razón, su palabra misma nos dice en Mateo capítulo 7, pidan y se os dará. Pidan sabiduría y discernimiento y se les dará sabiduría y discernimiento. Pidan que los ojos de sus corazones sean iluminados y lo serán. Pidan conocer cuán grande es el poder de Dios y lo sabrán. Porque este poder
Además de que ya está obrando en nosotros en este momento. A pesar de que este poder sigue transformando corazones hasta el día de hoy, Pablo en estos versículos da el ejemplo más grande y único de la muestra del increíble poder de Dios. Presta atención conmigo cómo Pablo en estos versículos no decide hablar de la creación, aunque la creación del universo y del cosmos es una gran muestra del poder de Dios. Tampoco decide hablar del primer hombre y la primera mujer, aunque esto también mostraba la extraordinaria grandeza de su poder al crearlos del polvo de la tierra y de la costilla de Adán. En lugar de eso, Pablo apunta directamente al clímax de toda la humanidad. El apóstol apunta de manera directa al centro de todo el cristianismo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, y esto es a la muerte y resurrección de Cristo. Ese mismo poder que ustedes necesitan conocer, dice Pablo, y aún experimentar, es el mismo poder que resucitó al Hijo de Dios entre los muertos. Mira qué increíble lo que Pablo está haciendo. Pablo está mostrando el clímax y el corazón del Evangelio, la muerte, pero al mismo tiempo la resurrección de Cristo. Ese mismo poder obró en Jesús para resucitarlo. Y no solo eso, Pablo no se queda en la resurrección de Cristo. Pablo también dice, ese mismo poder obró en Cristo para su ascensión y para sentarlo a la diestra del Padre en lugares celestiales. Detengámonos unos minutos y meditemos en esto juntos, por favor. Porque es increíble que cuando pensamos en el poder de Dios que obró de esta manera en Cristo, al resucitarlo de entre los muertos, al sentarlo a la diestra de Dios, podemos ver, de acuerdo a la Escritura, que este poder es el mismo que obra en nosotros ahora mismo. La siguiente semana tú y yo veremos en el capítulo 2 que la Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así comienza el capítulo 2 de Efesios. Al mismo tiempo, en este mismo versículo, capítulo 2, se nos dice que Dios nos dio vida aun cuando estábamos muertos. Entonces, tú y yo podríamos reflexionar que al igual que Cristo, el mismo poder que lo resucitó de entre los muertos es el mismo poder que nos ha resucitado a nosotros de entre los muertos. Es exactamente el mismo poder que nos levantó de entre los muertos, muertos en vida, muertos espirituales. Y al mismo tiempo, mis hermanos, familia, es el mismo poder que así como a Cristo, nos tiene sentados en lugares celestiales. No sé si tú sabías esto, y lo dije hace unos minutos, pero Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo sé que ahora mismo tú no te ves en lugares celestiales, pero la Escritura dice que de alguna manera nosotros estamos sentados en lugares celestiales. El pasaje no dice, nos sentará cuando muramos y Él venga por segunda vez. El pasaje dice, nos sentó en tiempo pasado, en el momento de nuestra salvación. Este poder que obró en Cristo para resucitarlo es el mismo poder que obra en nosotros, no solo cuando nos resucitó, sino también para sentarnos en lugares celestiales, para guardar nuestra fe hasta el final. Este es el poder que obra en nosotros, familia. Este es el poder que resucitó a Cristo. Este es el poder que trajo salvación, y este poder sigue obrando en nosotros hasta el día de hoy por medio del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el versículo 21. Ve conmigo, por favor. Porque el versículo 21 nos dice que Cristo está sentado en este momento en lugares celestiales. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en este momento? Entre muchas otras cosas, está reinando. Desde ahora, Cristo no está esperando el final de los tiempos para reinar. No, su reinado ha comenzado y por esta razón Él está sentado en su trono. Y está sentado en su trono muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
El pueblo de Efesios, la iglesia de Éfeso, sabía que esta representación de sentarse a la derecha es un símbolo de poder y de autoridad. Y los efesios tenían que recordar que esa fe de la que Pablo habló en un inicio, esa fe que ellos tenían en Cristo estaba segura porque su rey en ese momento estaba sentado, gobernando sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo dominio y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino en el que vendrá. Cristo ascendió siendo las primicias de los que algún día ascenderemos, así como resucitó siendo la primicia de los que resucitarán en el día final. Pero ojo con esto, porque este trono y esta gloria no le fueron dadas a Cristo como recompensa por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No nos confundamos. Este trono, este dominio y este poder, esta autoridad que Cristo tiene ahora, la tuvo desde siempre y desde la eternidad. Esta gloria siempre fue de Cristo y Él siempre tuvo ese reino. Pero debemos recordar que Él mismo decide dejar este reino y esa gloria para venir y morir en nuestro lugar. Pero ahora, Él ya no está como un siervo sufriente, sino como un rey sentado en su trono. Y el apóstol Pablo quiere impregnar esta idea a la iglesia de Éfeso y al mismo tiempo Dios en su soberanía quiere que nosotros pensemos en esta imagen de Cristo sentado, gobernando por encima de todos. Quiero recordarte el argumento que compartí contigo al principio. Porque Cristo lo llena todo, en todo. Nosotros debemos pedir sabiduría y discernimiento para conocerle aún más. Porque Cristo lo llena todo en todo. Nosotros debemos pedir sabiduría y discernimiento para conocerle aún más. Versículo 22 y 23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Familia, Cristo es superior y está por encima de todos. Cristo es el primero, Cristo es el alfa, Cristo es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Él está por encima de todo, Él es el que gobierna su iglesia, Él es soberano, Él es rey, Él está presente en este momento, en la vida de cada uno de nosotros y está gobernando en el corazón de aquel que realmente ha creído en el Evangelio. Cristo es cabeza de la iglesia. Y tanto la iglesia de Éfeso como ahora nosotros debemos entender que el Cristo resucitado lo llena todo en todo. Familia, es solo y únicamente a través del poder de Dios que nosotros podemos comprender estas grandes verdades. Solamente por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos creer en estas verdades. Que Cristo nos ha redimido por medio de la cruz y que ahora nosotros estamos llamados a conocerle. Ahora por medio de la cruz nosotros estamos llamados a aprender y a saber más de Él. ¿Qué podemos aprender por medio de estos versículos? ¿Qué es lo que podemos aprender además de lo que ya dijimos? En primer lugar, tú y yo podemos alegrarnos por lo que Dios está haciendo en su iglesia. Pablo en el versículo 15 se alegra y no cesa de dar gracias a Dios. Y esto es algo por lo que tú y yo podríamos agradecer también. Y esta es una reflexión que por supuesto habla a mi vida como pastor. Al recordarme que yo puedo y debo estar agradecido por lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Pero también debemos alegrarnos por las demás cosas que Dios está haciendo en nosotros y en nuestros hermanos. Porque Dios está obrando en la vida de cada uno de los que ha adoptado como hijos. Algunos en mayor medida, pero aún aquellos que en menor medida lo está haciendo, sigue obrando. ¿Por qué creo eso? Porque Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pero algo que nos debería también llevar este pasaje es que nuestras oraciones deberían estar enfocadas en poder conocer aún más a Dios, en que Dios nos dé un entendimiento de quién es Él. Mientras meditaba en este pasaje, yo mismo escribí una oración que tal vez pueda ser de ayuda para ti y que pueda animarte
a poder orar de una forma parecida, dependiendo de las circunstancias en las que te encuentres. Y me gustaría terminar este sermón con esta oración que dice lo siguiente: Señor, quiero conocerte aún más. Quiero aprender a saber quién eres realmente. Por favor, Dios mío, Padre de gloria, abre mis ojos y dame un mayor entendimiento de tu bondad y de tu amor. Señor, enséñame a recordar cuál es la esperanza de tu llamado. Ayúdame a saber que tú me llamaste a ser tu hijo, no porque encontraras algo bueno en mí, sino porque tu gracia es tan grande que aún en medio de mi pecado y en mi propia muerte me encontraste y rescataste. Padre de gloria, recuérdame que tú me ves como tu herencia y ayúdame a ver tu poder y a reconocer que este mismo poder que obró en tu Hijo para resucitarlo es el mismo poder que obra ahora en medio de mí, en mi debilidad, en mis circunstancias, en mis aflicciones. Señor, quiero amarte más, quiero conocerte aún más, quiero confiar más en tu poder y en tu fuerza. Padre, cuando me sienta débil, cuando sienta que no puedo más, o que el mundo a mi alrededor está de cabeza, cuando sienta que todo se está cayendo a pedazos y aun cuando crea estar solo a causa de mi pecado o por obra de Satanás, ayúdame a recordar que tú no me has abandonado. Hazme recordar la verdad de tus palabras. Recuérdame que tú nunca te has ido y nunca te irás. Que este mismo poder que levantó a Cristo de la tumba es el mismo poder que me sostiene y me levanta de los momentos de duda y aflicción. Por último, Señor, ayúdame a tener fe en ti cada día más, porque no puedo solo, porque soy débil, porque te necesito. Cristo, hazme recordar que tú lo llenas todo en todo y no necesito nada más. No necesito de distracciones, no necesito de los deseos efímeros de este mundo, porque tú lo llenas todo, incluido mi corazón. Amén. Familia, que el Señor les bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana con Efesios capítulo 2. Que Dios les bendiga.